Buenos días, hermano. ¿Todo bien? Muy bien. Les invito a leer en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Mientras encuentran el pasaje, me gustaría que pensaran en el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si yo pidiera ahora que levantara la mano todo aquel que ha escuchado alguna vez algo acerca de los 10 mandamientos? Creo que probablemente 99 o 100% de los presentes levantaría su mano. ¿Quién no ha escuchado algo con respecto a los 10 mandamientos? Pero ¿qué pasaría si yo inmediatamente a continuación, todos con la mano levantada, pidiera, mantengan esa mano levantada todos aquellos que hayan escuchado alguna vez algo sobre el libro del pacto? Que probablemente más de 2/3 de esas manos bajarían. No es algo que se conozca mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de vamos a comenzar a estudiar ese no famoso libro del pacto. Es lo que entrega Dios inmediatamente después de entregar los 10 mandamientos, y se extiende a grosso modo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24 del libro del Éxodo. Se llama así en base a Éxodo capítulo 24, versículo 7, donde se nos dice que Moisés tomó el libro del pacto, todo lo que acaba de escribir, y dice, y lo leyó a oídos del pueblo. Los 10 mandamientos, por un lado, son entregados directamente por Dios al pueblo. Dios habla estas palabras al pueblo, y luego Dios mismo registra lo que dijo con su propio dedo en tablas de piedra. Así es la manera en que los 10 mandamientos se nos relata que son entregados. El libro del pacto, al contrario, es relatado, como acabo de mencionarles, por Moisés al pueblo, y Moisés es el que lo escribe en un pergamino. Los 10 mandamientos tienen que ver con mandatos bastante absolutos. No harás esto, no harás esto otro. El libro del pacto no, es más bien una especie de aplicación práctica de los mandamientos a situaciones específicas por las que podría estar pasando el pueblo. No, nos pone casos, nos pone situaciones hipotéticas. Si pasara esto en algún momento, entonces haz esto otro. Los 10 mandamientos son universales, abarcan absolutamente a toda la humanidad, son para todos los seres humanos, sean hebreos bajo el antiguo pacto, sean creyentes bajo el nuevo pacto. El libro del pacto, como lo dice su nombre, son estatutos específicos para este pacto que Dios hace entre el pueblo hebreo y él. Eso es para ellos. Y por lo tanto, no corre estrictamente hablando para nosotros. Es algo que fue abolido cuando Cristo viene y establece un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Pudiéramos decir que los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento se leen bajo los lentes del libro del pacto. En el Nuevo Testamento esos mismos 10 mandamientos siguen siendo vigentes, pero se leen bajo los lentes de la obra de Cristo. Esa es más o menos la diferencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, lo anterior no quita que de acá podamos extraer enseñanza. Después de todo, la misma Escritura nos dice, la Biblia nos dice, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a vivir en rectitud, y estos capítulos no son para nada la excepción. Solo por darles un ejemplo, si ustedes lo piensan, los 10 mandamientos son bastante generales, un poco podríamos decir abstractos, y eso es justamente lo que le gusta a nuestra naturaleza humana caída, algo bien general, bien abstracto, que no me obligue mucho, no es muy complicado que yo diga que le tengo un gran cariño a la humanidad, porque es algo tan general y poco específico que pocos de ustedes podrían contradecírmelo. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo diga que le tengo un gran cariño a Mauricio González.
Ahí ya habría que ponerlo un poco más en duda porque tendríamos que ver cuál es justamente la relación entre yo y Mauricio González y por supuesto alguien o más que uno podría decir, pero muéstrame dónde se demuestra eso. Eso es justamente lo que hace el libro del pacto, te aterriza la cosa, te coloca algo que es universal y te los sitúa en planos cotidianos de la vida diaria donde tienes que aplicar precisamente lo que tú se supone dices que crees. De eso se trata este pasaje y eso es lo que vamos a ir viendo entonces a medida que avancemos durante los domingos que nos toque juntos hasta que terminemos el capítulo 24. Así que yo creo que la mayoría de ustedes ya encontró el pasaje, ya están en Éxodo capítulo 21, entonces vamos a comenzar a leer Éxodo capítulo 21 desde el versículo 1 en adelante a partir de hoy. Éxodo capítulo 21, versículo 1 dice: estas son las leyes que les propondréis. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hasta aquí la lectura. Una hermana escritora decía que desde este capítulo en adelante entramos en la maleza de Éxodo. De aquí en adelante entramos en la maleza, decía ella. 20 capítulos de instrucciones sobre qué está permitido hacer, qué no está permitido hacer, incluyendo si puedes cocinar un cabrito en la leche de su madre, si pueden mezclar ropa de lino con ropa de algodón, instrucciones acerca de cómo edificar un tabernáculo y de cómo puedes vestir correctamente al sumo sacerdote. La maleza, porque son indicaciones un poco enredadas que no nos parecen ni la mitad emocionantes que la primera mitad del libro del Éxodo. Y esta es la parte, decía ella, donde los creyentes que disfrutan muchas veces escuchando la palabra del Señor, donde creyentes que disfrutan a lo mejor leyendo comentarios bíblicos para profundizar su conocimiento de la Escritura, y donde los mismos que escriben esos comentarios empiezan a aburrirse. Todos se aburren en estos últimos 20 capítulos del Éxodo, y ella lo llamaba la maleza. Lo que acabamos de leer no solamente está en lo que podríamos catalogar la maleza, sino que es mucho peor porque tenemos un problema agregado acá, y es que este pasaje parece justificar una práctica que al menos en nuestra cultura es completamente aborrecible, ¿verdad? La práctica de la esclavitud. El versículo 2 dice, si comprares siervo hebreo, estamos hablando de comprar esclavos. El versículo 4 agrega que más encima la mujer y los hijos serán del dueño y él va a tener que salir solo, y la guinda de la torta está en el versículo 7, donde nos habla de alguien que vende a su hija como sierva, vende a su hija como esclava, y suena escandaloso, ¿verdad? No suena muy ad hoc a los parámetros judeocristianos de los que nos jactamos actualmente en nuestra moral cristiana. Sin embargo, como decía otro hermano, el pasado es un país distinto al nuestro. Me gustó esa frase. El pasado es un país distinto al nuestro. Otras costumbres, otra cultura, otras ideas muchas veces que nosotros no manejamos y que quizás si manejáramos un poco mejor
podría parecernos un poco más lógico lo que a veces leemos, y por lo mismo es necesario entender un poco cómo eran las cosas en ese tiempo, para así poder establecer cierto juicio con respecto a lo que estaba pasando o no. Así que eso es lo que vamos a hacer a medida que avancemos en estos versículos, sobre todo en estos primeros 11 versículos, vamos a ir viendo de qué se trata justamente esta esclavitud de la que se habla acá, de qué se trataba este tipo de esclavitud, y por supuesto teniendo un poco más claro el contexto, el panorama, vamos a poder ver también de qué manera esta enseñanza se aplica a nosotros, a nuestra propia vida cristiana, a nuestra propia realidad actual. Resulta que en este libro del pacto que estamos acá recién empezando a leer, Dios va a tomar esta relación imperfecta, manchada por el pecado y llamada esclavitud, y lo que va a hacer Dios es tomar esta relación imperfecta para apuntarnos a otros tipos de relaciones ideales que Él sí diseñó de manera perfecta al momento de crearnos, y que nosotros, por supuesto, podremos disfrutar o podemos disfrutar en la actualidad, específicamente con Él, en este nuevo pacto que hay entre Dios y su pueblo, que es la iglesia. Va a tomar esta relación imperfecta, manchada de pecado, llamada esclavitud, y la va a usar para apuntarnos a otro tipo de relaciones perfectas, ideales, que ahora sí podemos disfrutar. Y con este tipo de relación me refiero a la relación de pacto y a la relación de matrimonio. Les adelanto desde ya. Eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. La división de los versículos es bastante simple. Los primeros 6 versículos se nos muestran las leyes para los esclavos, y los versículos 7 al 11 las leyes para las esclavas. Esa es más o menos la división que tenemos en este pasaje. Y entonces, a la luz de esta doble división, quiero que veamos esto que les acabo de mencionar. Cómo en la primera parte Dios nos muestra o nos hace pasar de una relación de contrato hacia una de pacto, y en la segunda de una relación de esclavitud hacia una de matrimonio. Esa es más o menos la idea de lo que vamos a empezar a ver en los minutos que tenemos por delante. Vamos entonces a los primeros 6 versículos. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Las leyes propuestas, dice el versículo 1, y comienza el versículo 2 diciendo: ¿qué pasa si compras un siervo hebreo? Y aquí es donde empieza uno a cuestionarse, cómo esto de comprar esclavos. ¿Está la Biblia apoyando la trata de esclavos, la venta, la compra de siervos? Y por supuesto nos suena censurable inmediatamente. Por lo mismo, en primer lugar, lo que es importante aclarar acá es que aquí no estamos hablando de esta esclavitud como concepto moderno que nosotros manejamos, de ir a cierto lugar, raptar a un grupo de personas vulnerables, llevarlas hacia otro lado, venderlas y permitir que esta persona que las compra haga lo que quiera con ellas. No estamos hablando de ese tipo de esclavitud. ¿Y por qué les digo que no podemos estar hablando de ese tipo de esclavitud? Porque solo unos capítulos más adelante habrá una ley que prohíbe expresamente raptar gente y venderla. No puede ser ese tipo de esclavitud, por lo tanto, porque la misma Biblia más adelante nos dice en este mismo libro que está expresamente prohibido raptar personas y venderlas. No podemos hablar de ese tipo de esclavitud cuando leemos entonces estos primeros 11 versículos. ¿De qué se trata entonces? ¿De qué tiene que ver este tipo de esclavitud? Piensen en lo siguiente. Ya estamos hablando de un tiempo donde no existía el concepto de cárcel como nosotros actualmente lo manejamos. Tampoco existía el concepto de banco moderno, especie de Banco Chile o Estado, como actualmente nosotros también lo manejamos. Y por último, este es un tiempo donde tampoco existía la posibilidad de capacitarse en institutos o universidades. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver una cárcel, un instituto y un banco entre sí con esto que me estás hablando? Todo que ver, porque la esclavitud cumplía precisamente un rol en cada uno de estos 3 puntos. Piensen en lo siguiente. El libro de Levítico, por ejemplo, habla de que cuando tú cometes un crimen dentro de esta cultura, y no puedes restituir por ese crimen que has cometido, tienes que restituir, adivina cómo, pagando en años de servicio como esclavo.
Esa era la manera de pagar ese crimen que habías cometido. O por ejemplo, si tienes una deuda gigante, no tienes recursos económicos para pagar esa deuda, puedes pagar o debes pagar con lo único que tienes, que es contigo mismo, en horas de trabajo. Claro, nuevamente era la manera en que se pagaban las cosas en ese tiempo. O por último, si resulta que te endeudaste porque nunca fuiste muy buen agricultor o muy buen pastor, no se te iba muy bien la cosa por ese lado, nunca aprendiste bien cómo era el tema, vas a tener que entrar al servicio de un amo y probablemente dentro de ese servicio vas a aprender cómo ser un mejor agricultor, cómo ser un mejor pastor, y después de los años de servicio vas a poder salir libre y vas a poder aplicar lo aprendido a tu propia propiedad. ¿Se fijan? Hay relación entonces entre cada una de esas tres cosas que les mencionaba con lo que tenemos acá llamado esclavitud. Así que, como les decía, estamos hablando de algo distinto a la depravación cruel de la esclavitud moderna. Esto es más como una especie de contrato obligatorio de servicio. Eso podríamos llamar a esta esclavitud de la que se nos habla acá. Un contrato obligatorio de servicio. Fijan, eso es lo primero. En segundo lugar, noten que la primera regulación con respecto a esta práctica es declarar cuándo y cómo poder salir libre. Curioso, ¿verdad? Lo primero que se nos dice con respecto a la esclavitud es cuándo puedes salir libre de esta relación. Después de 6 años, eres libre. Punto. No hay vuelta que darle, y si no quieres tener problemas dentro de esos 6 años porque te casaste o tuviste hijos, bueno, no te cases ni tengas hijos durante los 7 años que te corresponde tu servicio obligatorio, nadie te obliga a hacerlo. Punto, simple. Trabajas, eres esclavo durante 6, 7 años, y después de eso eres completamente libre. Nada te obliga a hacer otra cosa. Entonces, aun cuando el Antiguo Testamento no prohíbe expresamente la esclavitud, no tiene un 11º mandamiento que dice no tendrás esclavos, como a lo mejor a nosotros nos gustaría que dijera la ley de Dios, no la condena a la esclavitud, tampoco la estimula como la mejor relación que pudieras tener. No hay un versículo en la Biblia, en otras palabras, que te diga la mejor manera de prosperar en tu vida es que tengas esclavos. Así que aquí te voy a dar una lista de los mejores lugares donde puedes sacar esclavos y cuánto es que tienes que pagar por cada uno de ellos. No es la idea de la Biblia. No condena por un lado la esclavitud, no la estimula por otro lado. Lo que hace es restringirla. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Esto es algo, pareciera decirnos Dios, que el pecado y la dureza de sus propios corazones ha provocado, y la vamos a regular. Está ahí, tenemos que hacer algo con ella, ya está, la vamos a regular. Es lo mismo que pasaba con la poligamia, por ejemplo, con las leyes de divorcio. Es algo que el pecado y la dureza de sus corazones ha provocado, ya está ahí, y vamos a regular. Eso es lo que pasa acá con la esclavitud. Sin embargo, pareciera estar diciendo Dios además acá, yo estoy apuntando a otro tipo de relación, que va más allá que este contrato obligatorio de servicio que les acabo de mencionar, y aquí es donde entran en juego justamente los versículos 5 y 6. Fíjese lo que dicen los versículos 5 y 6. Aquí tenemos esta especie de ceremonia de orejas horadadas con lesna, como un símbolo de un compromiso del esclavo a servir de por vida a su dueño. Es una verdadera ceremonia, porque aquí estamos hablando de un pacto. Esto es lo que está pasando acá, es un pacto. Probablemente involucre la oreja, porque la oreja era el lugar por donde te llegaban las instrucciones y que posteriormente ibas a llevar a cabo. Podríamos decir que la oreja era el órgano de la obediencia, y esa es la parte del cuerpo entonces que sufre este tipo de lesión con esta especie de estaca que se nos dice aquí que es una lesna. El mensaje que se está entregando acá es el típico de los pactos. A través de un símbolo tú estás declarando la realidad que se va a producir si tú no obedeces los términos del pacto. El gran pacto del Antiguo Testamento es cuando tú pasas a través de animales que están partidos por la mitad, y cuando pasas por ellos, el mensaje que estás dando es que yo sea partido por la mitad si no cumplo con los términos del pacto. Acá la situación es similar.
La situación probablemente sea que mi corazón sea traspasado, así como mi oreja está siendo traspasada, si no cumplo con los términos de este pacto y desobedezco a mi Señor. Pero fíjense en la razón que se entrega en el versículo 5. Yo amo a mi Señor. Y ahí está la diferencia, porque acá ya dejó de tratarse de un contrato obligatorio y empezó a hacer otra cosa. Hay una relación de amor ahora de por medio. Ahora es un pacto de amor de por vida entre un siervo y su Señor. Y esa es precisamente la relación a la que está apuntando Dios acá. Él es el Señor, Dios es el Señor, y toda la Biblia se encarga de mostrar cómo Dios es Señor. Si yo soy Señor, dice Dios, ¿dónde está mi honra? El pueblo en el libro de Malaquías. Él es el Señor, pero Él no va a ser un Señor servido con un contrato obligatorio. Si Él es el Señor, Él va a ser un Señor que es servido por un pacto de amor entre Él y los siervos que le aman. Ese tipo de Señor soy yo, está diciendo Dios. Yo no voy a tomar gente que me sirva regañadientes por un contrato obligatorio y que lo primero que quiera hacer es salir cuando tenga la primera oportunidad de hacerlo. Un Señor glorioso como Él se va a caracterizar por otro tipo de relación. Es una relación de amor, donde tú podrías ir a cualquier otro lado, pero te vas a quedar con Él porque le amas. Y le sirves por la gratitud que provoca ese amor que tienes hacia Él y que Él tiene hacia ti. Y aquí obviamente la piedad tradicional cristiana siempre ha tendido a ilustrar en este tipo de ceremonia que tenemos acá el amor del creyente por Cristo y el compromiso de por vida que el creyente toma a obedecerle durante la vida que Él le ha dado. Yo todavía tengo en mi cabeza, de hecho, esta imagen del franelógrafo en las conferencias de Talca con esa oreja que estaba ahí con una estaca. Es parte de la enseñanza que siempre se da y efectivamente, si lo pensamos, esta es precisamente la imagen correcta cuando se trata de la relación entre el Señor y cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Tu vida cristiana, hermano, hermana, no es un contrato obligatorio que vas a obedecer apretando dientes y uñas porque tienes que hacerlo y qué terrible esta vida en la que me metí. Esa no es la vida cristiana. Eso es una vida legalista obligatoria que no tiene absolutamente nada de vida en ella. Es religión, no es vida cristiana. La vida cristiana es un pacto de amor donde obedecemos por gratitud. Y qué importante recordar esto a veces, ¿verdad? Porque en un principio, cada esfuerzo que uno comienza haciendo, siempre tiene presente esta idea. Yo le sirvo al Señor porque amo a mi Señor, como dice este pasaje, y quiero vivir para Él, servirle a Él. Pero pasan 2, 3 meses y la cosa empieza a tornarse involuntaria e inconscientemente más un contrato obligatorio. Acá tengo que ir de nuevo y hacer lo que pasa, ¿verdad? Qué bueno recordarnos continuamente que la vida cristiana es un servicio por un pacto de amor, donde yo dije, yo amo a mi Señor y le sirvo en gratitud, y más increíblemente, yo amo a mi Señor porque Él me amó infinitamente más de lo que yo lo estoy amando ahora. Esa es la vida cristiana, de un contrato a un pacto. Eso es lo primero que quería mencionarles. Vamos a lo segundo, versículos 7 al 11. ¿Qué tenemos en los versículos 7 al 11? Aquí fácilmente podríamos llegar, les decía yo en un principio, al colmo de lo intolerable con esta frase que nos dice que un padre está vendiendo a su hija como sierva. Suena cruel, suena casi inhumano. ¿Cómo puede ser esto de que vendas a tu propia hija como esclava? Pero aquí nuevamente es donde tenemos que poner la situación en su contexto, que qué es lo que está pasando precisamente acá, de qué se trata este tipo de práctica que tenemos en el versículo 7 al 11. Primero, aclaremos algo que es importante que lo sepamos todos. Este libro del pacto que tenemos acá contiene por lo menos 50 situaciones hipotéticas para casos puntuales. Por lo menos 50. De esas 50 situaciones hipotéticas, por lo menos 20
tienen que ver con Dios protegiendo al más vulnerable dentro de la sociedad. Fíjense, casi la mitad de las situaciones tienen que ver con cómo Dios protege a los más vulnerables dentro de la sociedad. Y lo que quiero que nos demos cuenta es que eso es justamente lo que está pasando acá en este pasaje. Esto es lo que tenemos acá, es Dios justamente protegiendo al más vulnerable dentro de la sociedad. Tengan en consideración, además, que este es un tiempo donde no existía FONASA, previsión social, canasta básica, programas de gobierno de ayuda, nada de eso. Estaba completamente vacía esa área. Y por otro lado, tengan también presente que este era un tiempo donde los matrimonios eran arreglados por los padres. No existía esta idea que tenemos actualmente nosotros de, oh, me encontré con una niña, me enamoré de ella, y entonces nos vamos a casar, y luego el destino decidirá por nosotros. Eso no existía en ese tiempo. El matrimonio en sí era algo que los padres arreglaban. El padre estaba encargado de encontrarle una esposa a su hija y arreglar ese matrimonio para que ambos contrayeran este matrimonio. De eso se trata esta cultura, por lo tanto, y esta práctica que se está mencionando en los versículos 7 al 11, era la manera en la que un padre de escasos recursos daba a su hija en matrimonio a una persona con muchos más recursos que él. Suena feo, ¿verdad? Dar a tu hija como esclava y que eso sea un matrimonio, pero sí se daba. Probablemente la idea era que esta niña pudiera disfrutar lo que yo no pude disfrutar, lo que yo no le puedo dar, y entonces la doy en matrimonio a una persona que tiene más plata, que es más poderosa, que es más afluente, pero como en toda relación dispareja en este tipo, siempre existe el riesgo de que el más poderoso abuse y explote al más vulnerable, ¿verdad? Y entonces Dios entra a regular. Y eso es lo que tenemos en los versículos 7 al 11. Si observan con atención, la idea en el párrafo es que la hija sea dada en matrimonio al hijo del dueño. Como que no suena muy bien, por ejemplo, en el versículo 8, que no agrada al Señor, no la tomo por esposa, pero fíjense que en el 9 después dice, más si la hubiese desposado con su hijo. Esa es la idea. Aquí esto estás dando a tu hija para que se case con el hijo de la otra persona. Es un matrimonio arreglado, como se daba justamente en ese tiempo. Pero aquí es donde empieza la regulación. Como este es un matrimonio desigual en cuanto a situación económica y social, si llega a pasar que la cosa no funciona, que el matrimonio no se da, no tiene éxito finalmente, lo primero que dice Dios es, no la puedes tratar como un elemento desechable y venderla como una esclava cualquiera a cualquier persona que se te cruce por el camino. Eso es lo primero que se regula en el pasaje. Tienen que recordar ustedes que había leyes especiales para el pueblo hebreo que protegían a los hebreos con respecto a ser vendidos a otras naciones. Habían ciertos privilegios que tenía el hebreo por ser hebreo dentro del pueblo hebreo. Y cómo el hebreo demostraba que era hebreo, no me pregunto cómo lo hacía, pero tenía la circuncisión. El hebreo. ¿Cómo lo hacía la hebrea? No tenía circuncisión para demostrarlo. Entonces, la ley en sí tenía que tomar medidas extras para proteger a la esclava, entre comillas, femenina, para que ésta no fuera pasada a llevar, como no podría ser pasada a llevar el masculino, y de esa manera ser vendida a pueblos extranjeros, donde ahí sí que se vería completamente desprotegida. Y eso es lo que está mostrándose en este párrafo que estamos examinando actualmente. Sin embargo, por otro lado, si es que este matrimonio sí tuviera éxito, sí se llevara a cabo, sí se produjera, Dios dice, el marido no puede tratar a esta persona por la situación económica desde la que viene, por su situación vulnerable desde la que viene, como si fuera una esposa de segunda categoría. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No la puede tratar como una mujer de segunda clase. Tiene que tratarla como lo que realmente es, su esposa, con todas las de la ley. De eso se trata esta ley de los versículos 7 al 11. Y aquí es entonces donde nos encontramos con la otra relación ideal que Dios ha diseñado originalmente, y es la relación de matrimonio. Por un lado tenemos esta otra manera de hacer las cosas, que está lejos de ser la ideal, es completamente imperfecta, dañada por el pecado, pero ahí está, y Dios dice, tenemos que regular.
pero esto no es lo ideal. Esto apunta a otra relación que sí es la ideal, que es la relación de matrimonio, la relación de un verdadero matrimonio, la relación de amor que debiera haber entre un esposo y su esposa. Ser tratada como una integrante más de la familia, como una hija más, dice el versículo 9. Eso es lo que se está pidiendo acá. Ser tratada con la dignidad que le corresponde, o sea, que es amada por su esposo. Noten cómo la referencia en el versículo 10 al alimento y al vestido se condice casi exactamente con la definición de Efesios 5 a que la mujer debe ser sustentada y cuidada para hablar del amor que un esposo tiene que tener hacia su esposa siguiendo el modelo de Cristo. Es muy similar. Alimento y abrigo, sustento y cuidado. Hay un paralelo, probablemente Pablo lo hace de manera deliberada, mostrando que de eso se trata amar, en otras palabras. El amor se demuestra y se demuestra en la práctica, sustento y abrigo. Y nuevamente, esta es la relación que Cristo busca tener con su iglesia en nuestra vida cristiana. Hermano, hermana, tú no eres amada como una esposa de segunda categoría por el trasfondo desde el que has llegado. No porque hayas vivido una vida, sea la que hayas vivido, Dios te va a mirar como una esposa de segunda categoría. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje. No importa el trasfondo del que hayas venido, del que hayas llegado, las cosas que hayas hecho. Actualmente Dios te mira revestida en la justicia de tu Hijo, tan radiante como una esposa entrando con su vestido al día de su boda. Ese es el grado de amor que Dios siente por cada uno de los suyos, sin importar el trasfondo, sin importar el pasado. Si ve Dios a sus hijos y va a trabajar inexorablemente para que esa visión que Él tiene sea hecha realidad en tu vida y en mi vida. Dios no te ve como una persona de segunda categoría, no te ve como un esclavo desechable del que puede dispender si es que eso es necesario. Para Él eres precioso porque te ve con la justicia de su Hijo. Y eso también va a ser llevado a cabo desde dentro hacia fuera en tu vida por la obra del Espíritu dentro de ti, de la esclavitud al matrimonio. Esa es la segunda idea. Él es el Señor, en otras palabras, y Él es el esposo. Eso es lo que podemos ver en este pasaje. Yo no conozco muy bien la realidad de todos ustedes. No sé bien tampoco cómo fue que se vivió la vida hasta el momento. Puede que exista la posibilidad de que te hayan traído desde chico a una iglesia, a una asamblea, muchas veces a lo mejor aún en contra de tu voluntad. No podríamos llamarla esclavitud a lo mejor, pero en algo de repente se asemejaba. No querías venir, pero aquí te traían, a lo mejor no de una estaca en la oreja, pero sí te agarraban de la oreja para traerte para acá. Y aquí estabas y tenías que estar y era lo que había y nada más. Y quizás hasta el día de hoy la idea es bastante parecida en tu vida. Los seres humanos somos animales de costumbre. Y a lo mejor estás acá porque así te acostumbraron a estar. Pero es eso, estás porque estás simplemente. Vives como en una especie de contrato obligatorio de servicio. Estás acá por un contrato más que por un pacto. O a lo mejor tu vida no fue así, a lo mejor tu vida no tuvo que ver con que desde chico tuviste padres cristianos que te llevaran a una iglesia, no viviste bajo, entre comillas, la protección de una comunidad cristiana. Probablemente podríamos decir que fue una situación bastante más vulnerable espiritualmente hablando. A lo mejor, quizás por qué cosas te dejaste llevar, recibiendo por osmosis ciertos hábitos que hasta el día de hoy te avergüenzan, vendiendo tu alma al mejor postor, una vida más de esclavo que de esposo, o de esclava más que de esposa. Y la pregunta que tienes que hacerte entonces, ahora, es, ¿ha existido en tu vida algún momento como el del versículo 5 específicamente? ¿Ha existido en tu vida algún momento así, donde te mires y te digas a ti mismo, ¿sabes qué? Podría estar donde yo quisiera. Podría ser en este momento lo que a mí se me diera la gana. Pero yo amo a mi Señor. Yo amo a Dios.
quiero estar donde Él está, y quiero estar, y quiero servirle, no porque esté obligado a hacerlo, sino porque es lo que quiero hacer, y quiero disfrutar de Él y estar con mis hermanos. ¿Ha existido un momento así en tu vida? Esa es la pregunta que quiero dejarles ahí dando vueltas. Piénsenlo, piénsenlo. Después de todo, al mismo respecto, si hubo un siervo que se hizo vulnerable y que sí fue vendido y desechado a pueblos extranjeros, asesinado y ejecutado con un método forastero en las afueras de la capital de lo que era probablemente su ciudad. Si hubo un siervo que fue exhibido públicamente, no con su oreja horadada con lena, sino con sus manos y sus pies horadados con clavos. Y lo más terrible, su corazón siendo traspasado por la espada de Dios. Recuerden el pacto de la oreja, ¿se acuerdan? Que mi corazón sea traspasado si no obedezco a estos términos, como mi oreja está siendo traspasada. Eso es lo que estaba sufriendo el siervo Jesús en la cruz. Estaba sufriendo el castigo por la infidelidad, pero no por su infidelidad, él nunca fue infiel. Estaba sufriendo el castigo por tu infidelidad, por mi infidelidad. Él es el siervo perfecto, el que sufre por nuestro lugar, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas amar y ser amado, para que puedas pasar de una situación de contrato a una de pacto y de esclavitud a una de matrimonio. Él es el Señor, Él es el esposo. Que el Señor nos guarde y bendiga su palabra.